Queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del Braserillo, donde vamos a analizar los temas más candentes de la actualidad. Hoy les prometo un programa cargado de reflexión, de opiniones, seguro también enfrentadas y de mucha actualidad, que vamos a desarrollar con nuestros analistas y tertulianos listos ya para encender el Braserillo. José María Ruiz, abogado, bienvenido. Muy buenas, ¿cómo estamos? Muchas gracias. José Manuel Quijorna, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias. Que además se estrena en esta temporada del Braserillo. Bienvenido. Encantado. Antonio Illán, bienvenido. Muchas gracias. Y José María Gómez, que también se estrena, el profesor. Encantado, encantado. Vamos a abordar algo que es noticia esta semana. La vicepresidenta del Gobierno de España se ha echado al monte. Está ya en plena campaña electoral en Andalucía. Ha tirado para adelante. Y esta semana está en el candelero, en boca de todos, tras la dura crítica en un, creo, mitin de su partido a las universidades privadas de este país. Además acusando, los que hayan estudiado en ellas podrán saber también que en España se puede elegir o bien la educación pública o la privada, también en las universidades. Bueno, pues lo que pasa es que a lo mejor no ha medido la ministra María Jesús Montero a esas universidades privadas, algunas en las que ya existen de prestigio internacional y que ha señalado como una amenaza a la clase trabajadora. A lo mejor no ha medido que miembros de su partido, compañeros también de gobierno, ministros, han estudiado en ellas. Por tanto, la formación académica del presidente del Ejecutivo, del ministro Álvarez o de otros ministros como por ejemplo Ereu o Marlaska, la realizaron también en universidades privadas. Muchos piensan que se ha pasado de frenada o no se ha parado en pensar las consecuencias de lo que dijo el otro día. Escuchen ustedes mismos, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en todo su esplendor. La universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora para dar un horizonte de esperanza en esa familia que solo a través del esfuerzo, a través del conocimiento, de la capacitación, van a subir escaños, van a subir escalones en la escala social. No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador que no puede comprarse un título y tiene que tener una beca para poder estudiar. Mientras se ahoga desde el punto de vista de la financiación de las universidades públicas, se extiende una alfombra roja a la creación de esas academias a las cuales antes se ha hecho referencia. Centros que en muchas ocasiones, no todas, pues no buscan la excelencia ni la investigación, sino simplemente hacer caja emitiendo títulos sin exigencias reales. Convertidas, bueno, pues en chiringuitos educativos, un proceso con una víctima colateral más allá de la universidad pública, que es también desprestigiar a buenas universidades privadas que tenemos en nuestro país y que son además una referencia internacional. Es decir, se fractura y se debilita a todo el sistema universitario, fundamentalmente el público, pero también aquellas universidades privadas de prestigio. Bastantes más chiringuitos en el gobierno de Sánchez que chiringuitos en el ámbito de la educación superior. Es verdad que no conozco con intensidad tanto las universidades privadas como el señor Sánchez, porque yo estudié en una universidad pública. Quizás lo dice porque en alguna universidad con la que tuvo contacto puede entender que no tenía la calidad universitaria suficiente, pero eso es un problema del señor Sánchez, no es un problema mío. Creo honradamente que debemos de ser serios con las universidades de nuestro país y para chiringuitos eso lo tiene patentado el Gobierno de España en su estructura orgánica. Señores, Feijóo contestando, no sé si el presidente suavizando un poco. Quijorna, su opinión. Bueno, yo no quiero echar más leña al fuego, más el que ha echado la vicepresidenta, porque me parece que esto sacado fuera de lo que es el encuadre puramente electoralista no tiene ya ningún sentido. O sea, me parece básico, no, lo siguiente, al final recurre a lo mismo de siempre, a un déjà vu, hombre rico, hombre pobre. A dividir. Claro, hombre rico, hombre pobre. El hombre rico, el que estudia en una universidad privada. El hombre pobre es que el que estudia en una universidad pública.
al final lo que es público se le rodea de unos valores democráticos, de igualdad, de fraternidad, en fin, de todas estas cuestiones. El hombre rico, claro, como es rico y tiene herencia, estudia en una universidad privada, se compra el título, es una persona deplorable, es una persona que no piensa, es una persona que le regalan la vida. Pero fíjate que he querido entender en este corte de vídeo que, a ver, al final se ha delatado ya sola. Ha hablado de el que estudia en una universidad pública, está rodeado de valores públicos, está rodeado de valores constitucionales y va a subir escaños. ¿No será que lo que está pensando es que quiere subir escaños? Es todo muy extraño. Es muy burdo, muy básico, es todo muy extraño, muy porque, vomitivo. O sea, José María Ruiz, vamos a ver, lo ha apuntado, hay una larga lista de personas del gobierno, compañeros y compañeras de la vicepresidenta, que han estudiado en la universidad privada, porque España vive en una democracia, creo, hasta el momento, ¿no? De un libre mercado, porque luego lo voy a preguntar, ¿qué hacemos entonces con la sanidad privada? ¿También es de ricos y de pobres? O a lo mejor es que muchos se tienen que ir a la sanidad privada porque no les atienden en la sanidad pública. ¿Su opinión, señor Ruiz? Bueno, yo creo que el argumento es tan bobo, es una bobería de tal calibre, que en sí mismo lo único que pone de relieve es a una gran demagoga que está dando un mitin y a su público le va a aplaudir muchísimo porque está hablando de ricos y pobres, pero el argumento sí es una tontería. Si el hijo del trabajador accede a una universidad pública y le dan una ínfima enseñanza, o una enseñanza ínfima, ¿cuál es el problema de fondo? Que el gobierno no viene a dotar presupuestariamente de esas universidades. Independientemente de que haya más universidades públicas o menos universidades públicas, lo más importante es que el trabajador español no puede acceder a una enseñanza de calidad porque las universidades públicas no están suficientemente dotadas. ¿Y quién es el responsable? El gobierno. La universidad privada. La universidad privada, tú te podrás gastar más o menos dinero, según lo que tu bolsillo te lo permita, te podrás gastar más o menos dinero en un título que valdrá algo o no valdrá nada, porque las universidades privadas, según como te viene una persona diciendo yo tengo el título de tal sitio, dice, mira, yo a usted no lo quiero ni ver, porque yo quiero sacar rendimiento a mi puesto de trabajo. En la época de Franco, pretérita, las universidades eran públicas, salvo, me parece, quiero recordar que era el CEU, y había poquito más. La universidad daba una gran calidad a sus alumnos. ¿Por qué? Porque estaba con suficiente presupuesto. Ahora mismo, si la universidad pública está fracasando, es porque la universidad pública dirigida por gente como la que ahora mismo nos está gobernando no es capaz de dotarlo de los un momento, medios Antonio, adecuados. Antonio, déjame que te voy a dejar, pero simplemente déjame apuntar. Yo esta mañana estaba viendo, antes de empezar el programa, el ranking de la categoría y la calidad de las universidades privadas y públicas en España. La de Navarra, por ejemplo, vamos, le atropella en muchos casos a la universidad pública en España. Y eso de decir y de insultar a la gente que ha estudiado en una universidad privada, esta vicepresidenta, diciendo que han comprado un título, eso es gravísimo. Pero bueno, aquí escuchamos todas las sensibilidades. Don Antonio Illán, ¿qué ha estudiado en la universidad pública? Sí, yo estudié en imparte usted clase en la universidad pública con beca de aquellas que se daban en tiempo de Franco, y además una beca grande para la época, que eran las becas salario, bueno, las teníamos muy poco. Lo que han dicho el señor Quijón y el señor Ruiz. Vale, lo que yo quiero decir es que la enseñanza pública, la universidad pública, no depende de este gobierno, depende de las autonomías. Del gobierno central solo depende la UNED, que es la única universidad estatal que hay. Todas las demás, presupuestariamente y organizativamente, dependen de la autonomía en la que están. Bueno, pues solo deciros que la única universidad estatal que hay aumenta el 30% de presupuesto prácticamente en los años que lleva el PSOE gobernando. Las universidades públicas de Madrid han tenido que rebajar, han tenido que quitar la ayuda a los investigadores, porque la autonomía de Madrid no solo congela, sino que rebaja el presupuesto a las universidades públicas de Madrid. Y lo que ha dicho la señora Montero. El debate de la señora Montero, venga, vamos con ello. Que a mi modo de ver, pues sí, es un discurso mitinero donde ha generalizado una cosa que no debiera generalizar, y es que engloba el todo de lo público y lo privado solo en un concepto, cuando realmente
el debate no está entre las universidades públicas y las privadas. Hay públicas muy buenas y hay privadas muy buenas. Pero la arenga de la clase trabajadora... Que ya te estoy diciendo que me parece un discurso mitinero donde la ministra Montero generaliza y mete en el mismo saco a todas las universidades privadas, y no debiera hacerlo, porque argumentariamente hay universidades privadas de la misma calidad que la pública. Vale, a ver, otro profesor. Y la siguiente cuestión es que sí es cierto que hay que poner algún tipo de meta, de nivel, de paso de nivel, porque sí que hay chiringuitos, como se les ha citado en no sé qué discurso, el presidente del gobierno academias y tal, que algún recorte hay que poner a esa avalancha de privados sin formación, sin innovación, sin calidad. Vale. La diferencia es calidad. Queremos una universidad de calidad, sea pública o privada. Vamos a... que se nos va luego el tiempo. José María Gómez. Yo creo que tenemos el mismo argumento sobre las palabras de María Jesús Montero, que ha sido una exposición mitinera, que ha sido pues una exposición maniquea entre pobres y ricos, que si los pobres van a la pública, que si los ricos a la privada. Es completamente maniqueo el señalar que las privadas pues expenden o venden los títulos, mientras que en las públicas se alcanzan por el esfuerzo de los pobres. Yo también, como Antonio, estudié en la universidad pública, y lo mismo que fui de la primera generación que sacamos las becas del Pío, de cuando teníamos 12 años, fui también el primer curso en que estudiamos gracias a las becas Salario, en aquellos años 60 y 70 de la época de Franco. Por consiguiente, y luego sobre el desprestigio de la Complutense por la falta de recursos, yo creo que esconde también lo que más ha desprestigiado últimamente a la Complutense, ha sido el chiringuito de Begoña, colocado, digamos, sobre el apoyo de Pedro, el chiringuito de la Complutense. Y muchos políticos que también están en la Complutense, como Pablo Iglesias y demás, que han salido de allí también. ¿Se ha politizado entonces también la Complutense, la universidad? Quijorna, ¿qué piensas? Yo pienso que estamos viviendo, y lo digo después del exordio, pues este inicial, pues yo al final tengo que redundar un poco en lo que acabo de decir. Al final estamos en el ejercicio de autocracia más importante que ha habido en este país desde la democracia. Estamos en el ámbito de la imposición, de la reeducación, del control más absoluto. Estamos en el mundo en el cual o estás conmigo o estás contra mí. A mí todo este tipo de intervenciones de esta señora, tanto en el ámbito de las universidades como en el ámbito más estrictamente jurídico de la presunción de inocencia que ha hecho también, o sea, unos planteamientos absolutamente ridículos que creo que llegan a pensar que la sociedad está completamente idiotizada, completamente polarizada, y que cualquier cosa que cuente, depende de qué boca la diga, es verdad. Para ellos no, o para ellos es lo bueno todo lo que hacen ellos y lo demás todo es malo. Se ha terminado desnaturalizando el concepto de verdad, hasta el punto que no deja de ser una opinión revestida de verdad. Y yo ya no confío en la verdad, sobre todo la que sale dependiendo de qué boca. Yo solamente creo en las certezas, empíricamente demostradas. En una sociedad donde se viene a reconocer a través de la Constitución no solamente la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra, sino también la libertad de empresa, el venir a realizar determinado tipo de manifestaciones como las que vino a llevar a cabo la ministra y que ahora estamos analizando, vienen a tener un trasfondo muy grave, Antonio. No es un asunto de decir, bueno, se le calienta la boca, porque no estamos hablando de una idiota. La señora podrá decir idioteces, pero idiota no es. Si dice idioteces es porque eso lo tiene calculado por algún motivo. Es cierto que la Complutense es una universidad que no está suficientemente dotada, debería estar mejor dotada. Y es cierto probablemente que la política que viene a tener el gobierno del Partido Popular de venir a fomentar todo lo que es privado y
restar potencia o camino a lo que es público, porque entienden ellos que eso es mucho mejor, pues a lo mejor está perjudicando en cierta manera, pero eso, en cierta manera la universidad, pero eso no tiene nada que ver con lo que ha dicho la ministra. Lo que ha dicho la ministra es una cosa muy concreta, y vuelven otra vez a sacar los fantasmas de los ricos y de los pobres con una finalidad puramente demagógica para poder obtener votos. Lo que ha dicho la ministra es muy grave, porque lo que está intentando poner de relieve es que ella, que es miembro del gobierno, está diciendo que aquellos que acceden a la universidad pública no tienen los medios adecuados, mientras que sí lo tienen los de la universidad privada. ¿Y qué demuestra que el gobierno sí puede hacer muchas cosas, Antonio? Muchas cosas. El que ahora mismo trata de cambiar la legislación sobre universidades privadas. Eso, Antonio, es muy importante, porque lo que no puede ser es que el gobierno de la nación, que sí tiene la posibilidad de crear, por ejemplo, leyes marco, que sí tiene la posibilidad de venir a forzar determinados presupuestos, que sí tiene la posibilidad de venir a legislar, venga a decir, no, esto es una lucha entre ricos y pobres, pero yo no puedo hacer nada, yo me lavo las manos. Eso es de un cinismo, de una hipocresía tan grave, que eso es lo que hace censurable la acción del gobierno. Eso lo ha dicho una ministra en un mitin. Vicepresidenta. Vicepresidenta, como quieras. Ministra de Hacienda y vicepresidenta de Entonces lo que se dice en un mitin no vale, ¿o qué? No tiene solvencia lo que dicen los mítines. No es lo mismo que la argumentación que han expresado los ministros en el último Consejo de Gobierno, en el que se ha presentado precisamente la ley de universidades. Una ley que se ha negociado, se ha hablado para construir ese marco del que habla José María, se ha tenido en cuenta la opinión de las universidades privadas, la opinión de las universidades públicas, se ha hablado con todo el mundo, y lo que quieren también las privadas es que no haya gente dentro de las privadas que las desprestigie. O sea, no se está con... también censuras en lo que ha dicho la ministra. Yo censuro, yo creo que perfecto, todo aquello que se dice sin pensar lo que se dice antes, no me parece correcto en un personaje de altura que se dirige no solo a los del mitin, sino que eso trasciende, digamos, al... Pues fíjate, perdonad, es que nos quedan 10 minutos en este primer bloque y hay que tratar otra cosa que trasciende, según Antonio, a lo que ha dicho la ministra, es decir, a la opinión pública, creando polémica, vaya usted a saber por qué, el caso del futbolista Dani Alves y su absolución tras haber sido detenido, encarcelado por una presunta agresión sexual en los baños de una conocida discoteca de Barcelona, que ha dado como su vida deportiva, se le despidió también, un giro completo. Un caso que también ha desatado una fuerte polémica política y judicial en nuestro país, después de que también la ministra María Jesús Montero cuestionara el pasado fin de semana la presunción de inocencia, lo que ha generado en estas semanas fuertes críticas de jueces y fiscales. Y empiezo por Ruiz también, porque es abogado, ¿no? Venga, para que opinen todos. Brevemente, por favor, ¿cuál es tu reflexión sobre que la presunción de inocencia está para la víctima de Dani Alves, pero no está para otras víctimas ni para otros verdugos? La presunción de inocencia es un principio que se aplica dentro del cambio de derecho del ámbito penal y del ámbito sancionatorio en general, que viene a sentar que cualquier persona que sea enjuiciada, si hay cualquier motivo de duda sobre la comisión de los hechos que se le están imputando, pues sea absuelta. Eso es un principio que no tiene nada que ver sobre si ha mentido o no ha mentido la víctima, sobre si la víctima lo que ha querido es perjudicar o dejar de perjudicar, sobre si el señor Alves tiene derecho o no a una indemnización por el tiempo que ha estado en prisión. Simplemente es un principio jurídico, es un principio jurídico aceptado en todo el mundo occidental, y es un principio jurídico que además cae de puro sentido común. Lo que no puede salir una ministra es diciendo que prevalece la denuncia de una señora sobre las dudas que pudiera generarse sobre si esa denuncia tiene suficiente fundamento. ¿Es legítimo, José María Gómez, que representantes políticos cuestionen sentencias judiciales como estamos escuchando en este país? Bueno, pueden tener su opinión, evidentemente, vale. pero es legítimo. Pero de una, claro, Juan Manuel de la Prada ha escrito un artículo que recomiendo en este sentido. Nos gobierna una patulea choni. Ha dicho, es una patulea, un batiburrillo, choni, barrio bajero, algo así, es lo que viene a decir, comentando. No, choni no es barrio bajero. Bueno, en el lenguaje es otra cosa. Juan Manuel de Prada, sí, Juan Manuel de Prada, sí. Sí. Vale.
algo ¿Tu parecido. reflexión? Es más femenino, es Más choni, femenino, ¿no? más Choni femenino, sí. El chonismo, existe el chonismo. Lo cierto es que el Tribunal Superior Supremo de Cataluña ha alegado que no hay concordancia entre la acusación de la supuesta víctima y las imágenes. Es decir, que ese nerviosismo que ella alega y esa situación incómoda en que se encontraba allí no se demuestra con las imágenes, donde parece estar muy cómoda en esas circunstancias. Vale. Lo que sucede luego después en el interior de los servicios o de eso no está grabado. Es la ni hay interpretación nada, de... Vale. Eso es en el auto que ha expresado el Tribunal Superior de Justicia. Y la polémica que se ha Supremo. montado después Sí. de Montero, exactamente. de esas críticas claro, que se ha hecho, claro, ¿tú qué opinas? Claro, cuando ha dicho que vale más, digamos, que no vale el testimonio de la víctima, vale menos que la presunción de inocencia. Claro, ahí está, el testimonio de la víctima, si es una víctima, está por encima de todo, pero hay que demostrar que es la víctima. Si no, mientras tanto, lo que prevalece es la presunción de inocencia, que ya desde los romanos se decía indubio pro reo. Si hay alguna duda que se llama la duda razonable, y hay una película ejemplar sobre esto de la que todos nos acordamos, 12 hombres sin piedad, donde muchísimas circunstancias acusaban al niño de haber matado a su padre, pero había, lo demostró uno de ellos, que había una duda razonable, y mientras haya una duda razonable no se debe condenar. Quijorna. Yo lo tengo muy claro. Yo creo que este gobierno, en boca de su vicepresidenta del gobierno, pues no cree en la división de poderes. Están ejerciendo día tras día una actitud, como he dicho antes, autocrática, en donde básicamente quieren controlar absolutamente todo. Y de repente se le ocurre y saca de la chistera otro argumento falso, otro argumento básico, otro argumento de ricos y pobres, otro argumento de género, de mujeres contra hombres, y de repente pues se instaura una cosa que se llama la presunción de culpabilidad cuando el que emite la denuncia es una mujer joven frente a un señor rico y famoso. Entonces hay que entender que hay una presunción de culpabilidad del señor rico y famoso, conculcando completamente los principios esenciales básicos de nuestro sistema, que es primero la división de poderes, es decir, que el Ejecutivo dicta normas, que este Ejecutivo no puede dictar normas, porque como no tiene mayoría para dictar normas, no sacan normas ni leyes en los tribunales, y ya le dan a la máquina de centrifugar basura que impregna en una sociedad completamente polarizada e idiotizada, ¿vale? Entonces eso cala. Pero al final, lo que está claro es que constitucionalmente existe un poder judicial que se encarga de interpretar y ejecutar las normas del legislador. El legislador quiso en su día instaurar el principio de presunción de inocencia y el de indubio pro reo, que con ligeras matizaciones son diferentes, y lo cierto es que los jueces y tribunales, de manera independiente y autónoma, son los únicos que son capaces de interpretar precisamente esto. Si hay pruebas suficientes como para encarcelar a una persona o no. Tengo que ir a publicidad, Antonio. Eres el primero que vas a hablar. Ya se está mediatizando y politizando desde sectores, digamos, más progresistas, cercanos al gobierno, feministas este caso, ¿no? Y voy a preguntaros, estas declaraciones intentan, como dice aquí Quijorna, erosionar digamos, la confianza en el sistema judicial, o abren un debate necesario sobre la protección de las víctimas. Lo vamos a analizar enseguida aquí en el Braserillo, y vamos a preguntar también, los voy a preguntar a los cuatro, a Gómez, a Illana, a Ruiz y a Quijorna. ¿Ha habido otros casos? Están en el candelero también otros casos con políticos precisamente muy cercanos a María Jesús Montero, muy cercanos al gobierno, han sido socios de ella. Ya saben que me refiero al caso de Rejón. ¿Ahí no ha habido presunción de inocencia? Pregunto. Para con las víctimas.
víctimas que no quieren denunciar porque, como dicen, estarían crucificadas por toda esa explosión de los partidos Sumar, Podemos, que están y que han encubierto precisamente a políticos de este país. Enseguida aquí en el Braserillo. Seguimos, y además con un debate muy abierto, incluso cuando estamos viendo ustedes estaban viendo la publicidad con José María Gómez, Antonio Illán, al que le doy paso ahora mismo, con el abogado y además muy experto José María Ruiz y con José Manuel Quijorna, porque la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y las declaraciones de la vicepresidenta María Jesús Montero calificando de vergüenza que la presunción de inocencia prevalezca sobre el testimonio de las víctimas, cuestionando esa presunción de inocencia y generando críticas de jueces y fiscales. Se ha pedido su dimisión esta semana. Bien, pero repito, hay casos también, Errejón, caso Monedero, que han sido socios de gobierno de la ministra, no han sido cuestionados como ha sido esa sentencia absolutoria de un futbolista, exfutbolista del Fútbol Club Barcelona. Don Antonio Illán, le escuchamos porque estaba usted muy encendido. No, estaba tan encendido como el Braserillo. No estoy encendido, simplemente quería matizar las expresiones del señor Quijorna, que dice que solo cree en la verdad objetivamente demostrada. Lo ha dicho con otra palabra, pero vamos, yo no le hago traducción literal. A propósito de la presunción de inocencia y a propósito de que solamente los jueces pueden tener valor aquello que dicen sobre los juicios de las víctimas determinadas. Entonces yo le ponía en cuestión, digo, entonces ¿qué pasa? Que 4 jueces un año después son capaces de decir lo contrario que 4 jueces dijeron un año antes ante una misma instrucción, que es la del caso Alves. Pero introduciendo además algo que a mi modo de ver, no solo a mi modo de ver, sino también al modo de ver de la Asociación de Mujeres Juezas de España, que, puestos a demostrar o a opinar sobre esta sentencia, me parece muy importante lo que ellas dicen, es que si a la víctima se le pide una alta exigencia para demostrar los hechos, eso puede llevar, según esta jurisprudencia del Tribunal Supremo, de facto a negar la posibilidad de condena basado en la declaración de la víctima. Un momento. Y eso es muy importante. A ver el abogado. Y ahora bueno, Quijorna, sí, adelante. Yo, por alusiones, le voy a decir lo que dice la Constitución. El monopolio de la interpretación y la aplicación de la ley las tienen los jueces y tribunales en este país. Pero no la opinión. Es que interpretar es opinar. Bueno, pues, y firman las sentencias. Si usted no quiere que opinemos, no. Usted es un autócrata. Insisto. Vamos, un autócrata es poco. El gobierno, en boca de la vicepresidenta, lo que quiere hacer es lo que hace con todos: señalar y deslegitimar a las instituciones. Y están señalando y deslegitimando al Poder Judicial en la sentencia que han dictado jueces que tienen libertad y autonomía para hacerlo. Y le voy a decir más. En este país, el derecho penal se basa en una cosa muy esencial, que es el principio acusatorio. Es decir, que quien denuncia tiene que probar. Tiene que probar. El reo, el denunciado, tiene derecho a no declarar, tiene derecho a mentir, tiene derecho a defenderse, y la carga de la prueba la tiene la denunciante. Esta señora ministra lo que pretende precisamente es cambiar, hacer antagónico el término de la presunción de inocencia y pretende establecer la presunción de culpabilidad si la denunciante es una mujer y el denunciado es un señor rico y famoso. Hombre rico, hombre pobre. ¿No le suena a estrategia, barata, electoralista y socialista? ¿Y qué me diría usted si no considera desde esta perspectiva la presunción de inocencia del fiscal general del Estado o la presunción de inocencia de Begoña? Me está usted cambiando los términos. Hasta donde ellos se están defendiendo. Claro. Me está usted cambiando los están términos. mintiendo, que están en su derecho. Antonio, no puedes mezclar una cosa con la otra. Yo creo que estamos mezclando planos. Antonio, ahí no hay sentencia. Mira, Ruiz, me gustaría... pero sobre todo para que los espectadores lo entiendan, porque eres jurista y además puedes
también tú hacer una interpretación para el programa, ¿no? Sí, que es lo interesante. Quería dos cositas. Querías tocar algo de la sentencia muy brevemente. Venga. Sí, vamos a es comentarla muy brevemente. ¿Por qué hay, pregunta Antonio, tanta diferencia además en la misma provincia, que es en Barcelona, o en la Comunidad Autónoma de Cataluña, entre dos tribunales en corto espacio de un año? Vale. Eso tiene una explicación jurídica. Una explicación jurídica que es muy compleja, pero que se puede resumir en 4 puntos. La Audiencia Provincial de Barcelona, que es consciente, con toda seguridad, de que las imágenes previas a la entrada en el servicio donde se produce la agresión no coinciden con lo que ella ha narrado, viene a trocear esas declaraciones, de manera que, aunque esto no parece que sea muy creíble, sin embargo sí le voy a dar credibilidad, ¿no?, fiabilidad, a lo que pasó dentro del cuarto de baño, porque yo creo, con su sola palabra, me es suficiente. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Superior de Justicia? El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo que dice es que no puedes trocearlo. Tú tienes que valorar toda la declaración de esa señora, desde el primer momento hasta el último momento, y ver si puede tener credibilidad o fiabilidad. Y no la tiene. ¿Por qué? Porque en los momentos anteriores a entrar en el cuarto de baño, lo que usted ha dicho que sucedió, no sucedió. Por tanto, si antes no dijo, no parece creíble lo que está usted defendiendo, con toda probabilidad, o hay mucha probabilidad, que después no ocurra. Eso en primer lugar. No pierdas de vista lo de la alta exigencia. Vale, bueno, la que sea, claro, vale, naturalmente. Si resulta que esa señora... Continuar. Termino, es un segundo, José María. Naturalmente, si esa señora no está diciendo... Lo que está ella narrando no coincide con lo que los demás podemos comprobar con las cámaras, ¿por qué vas a tener que creerle sobre lo que pasó dentro? Cuando no existe ninguna otra prueba. Pero, por ejemplo, si hubiese habido un desgarro, si hubiese habido violencia, si hubiese habido... Pero no existe nada de eso, Antonio. Entonces, al final, eso lo quería comentar. Pero lo que quería decir una cosa muy breve, muy breve, muy breve. El derecho a la libertad de expresión hace que las personas, cualquier persona, pueda opinar sobre lo que hace un juez, sobre lo que hace el gobierno, sobre lo que hace... quien sea, eso es lógico. Lo que yo coincido perfectamente con José Manuel es que no es legítimo que la vicepresidenta del Gobierno, que sí tiene los resortes, las herramientas, los conocimientos para poder hablar con propiedad, venga a decir las tonterías que viene a decir la señora vicepresidenta, porque lo que dijo otro día es que es inaceptable bajo cualquier punto de vista. En la situación ahora mismo, José María Gómez, es que la división entre progresistas que defienden la justicia social y los sectores que abogan también por el respeto absoluto a los principios constitucionales, ha creado un debate interesante, ¿no? Pero ¿cómo afecta esta polémica a la percepción ciudadana sobre la independencia de la justicia? Porque decía aquí Jorna, es que a lo mejor es que desde el gobierno está intentando atacar, o se está atacando a la independencia de la justicia, ¿no? Y la percepción ciudadana, ¿qué recibe con estos mensajes? Bueno, lo que se refiere a lo que se ha referido Antonio antes, de que un grupo de jueces, de los de la audiencia, emiten una sentencia y poco después, en un año, se emite otra sentencia, claro, eso está en la esencia misma del procedimiento judicial, de que una sentencia puede ser recurrida. Todos los días estamos viendo en los programas de televisión, pues, que si eso es penalti o no es penalti. Pones a los árbitros y ahí hay un batiburrillo, que si no hay intensidad en la falta, que si no sé qué, en todo hay sus matices, pero si hay matices, hay duda. Y si hay duda, no se puede condenar. Ahora bien, hay una cosa que concedo: la peculiaridad del delito sexual. Eso es muy peculiar, porque casi siempre sucede en la intimidad. Y hay que hilar muy fino. Eso es así. Y bueno, claro, yo recuerdo, y tú también lo recordarás, el juicio de Sancho, con aquella... con la que se encontró el ganadero. Es muy largo eso, ¿eh? Resúmelo, por favor. Tú lo sabes. Con la que se encontró el ganadero que venía de la feria, y bueno, pues ella denunciaba que el tal ganadero había abusado de ella. Esto viene en el Quijote, ¿no? Sí, en el gobierno de Sancho. Vale. Y bueno, pues... el ganadero decía, no, yo es que venía de vender mis cerdos y me encontré con ella y hablamos y claro, y yacimos juntos y yo le aboné, le pagué lo que era justo. Uy, y tal. Madre mía. La otra que de ninguna manera, que había sido forzada y tal, y entonces Sancho se erigió. A ver, usted, ganadero, buen hombre,
¿Cuánto dinero tiene? ¿Tiene usted una bolsa con dinero? Sí, sí, aquí la tengo, el producto de mi venta de los cerdos. Déselo a esta señora, a esta buena mujer. Y usted váyase en buena hora. Cuando se fue le dijo al ganadero, ve y quítale la bolsa del dinero. Al rato apareció, señor juez, no solamente me robó mi honra, sino que ahora me ha querido robar el dinero, este pelanas, y os la ha robado. Dice, a mí, 20 como este babosos hacían falta para quitarme a mí la bolsa. Pues si hubieseis puesto el mismo esfuerzo en defender vuestra honra, anda, devuélvale el dinero al ganadero y váyase de aquí, ¿no? Vaya moraleja. Pero cuidado con lo que... Bien, eso viene en el Quijote. Esto es una anécdota, es una anécdota, sí. de Sancho. A ver, una cosa. Que hay cosas que se defienden con uñas y dientes. Hay cosas que se defienden hasta con la sangre, si es necesario. Sí, pero aquí hay una cuestión. No a todo el mundo le una pregunta. Cada cabeza es una pregunta. Por eso digo, cada situación. Por eso digo que la peculiaridad del delito sexual, que casi siempre sucede en la intimidad, obliga a hilar muy ¿Pero qué fino, debe primar, muy fino. la presunción de inocencia o el testimonio de las víctimas? A ver, la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, claro. Bueno, Ahora, ¿a quién le corresponde interpretar los hechos, las declaraciones, la prueba documental? Le corresponde al juez. Es el que tiene que decir si eso tiene suficiente credibilidad, suficiente fiabilidad para poderle considerar que esa víctima está diciendo la verdad, o a lo mejor hay una duda. Pero ¿no? podremos opinar también Claro, desde por supuesto, fuera sí, y podremos opinar. Pero la ministra incluso, no, Antonio. La ministra tiene que dar una opinión fundada. No puede decir lo primero que se le pase por la cabeza, porque está dañando el Estado de Derecho. En eso estoy de acuerdo. Antonio, ahí sí que hay una... No, pero hay una cuestión que decía Quijorna antes a propósito de que este gobierno era un autócrata. Pero ¿cómo me puede decir usted eso desde el Partido Popular, que se vanagloriaba de controlar la segunda sala del Supremo por la puerta de atrás? ¿Usted me puede decir que sois angelitos? Yo le puedo decir que cuando alguien recurre al ITUMAS, que es lo que usted está haciendo en este momento... yo no me estoy recurriendo al ITUMAS. Yo digo una cosa verídica, fase de reconocer la incompetencia. De eso hay mucho, del ITUMAS lo que usted ha dicho, no. A ver, bueno, hemos analizado... Que este gobierno quiere acabar con la división de poderes. No es una opinión, es una certeza. Vamos a ver, señores, vamos a avanzar. Hemos analizado el choque entre la política y la justicia en ese caso Alves, mientras unos pues defienden abrir un debate necesario sobre la protección de las víctimas, otros temen que se erosionen, como hemos escuchado aquí, los principios fundamentales de nuestro sistema judicial. La inmigración en España. Pregunto, ¿es una oportunidad para el desarrollo económico, para generar empleo, que ya en España es claramente desechado en muchos sectores? Es decir, aquí viene gente a trabajar de otros países porque muchos españoles, mucha gente no quiere trabajar en ciertos trabajos, o es un desafío, como se apunta desde varios sectores, que genera inseguridad y presión. Bueno, pues el incremento de la inmigración, ojo, y lo queremos dejar también muy claro, irregular, ilegal, ha abierto también el debate sobre dónde alojar, por ejemplo, a menores sin familia que llegan de otros países, subvenciones, ayudas, el impacto en la seguridad en muchas regiones de España, en algunas provincias de España. Quijorna, su primera reflexión sobre esta percepción ciudadana en estos momentos en España sobre la inmigración. La inmigración, como bien has comentado antes, es una oportunidad, pero también es un desafío. Yo pienso que lo que está pasando en España en este sentido, y sobre todo con ocasión del reparto organizado por un señor prófugo de la justicia, que no sé dónde andará. En Waterloo. En Waterloo. Pues desde ahí, este señor, que ni siquiera es diputado español, ni siquiera forma parte del gobierno, ni siquiera está en territorio español, hace un ejercicio de hipocresía absoluto y se dedica a repartir con su criterio a los menas por las autonomías de forma insolidaria, sobre todo que no vayan mucho a Cataluña, no vaya a ser que se contagien los catalanes de algo de ellos, y es un ejercicio de frivolidad
absoluta, de autocracia absoluta, de poner contra las cuerdas a todo el Estado, a todas las autonomías. Ya iba a decir de poner a las cuerdas al presidente, pero eso ya le tenía desde el principio. Entonces, se está frivolizando y se está metiendo en la política nacional un tema que es muy preocupante, que es el tema de la inmigración. En este momento, ¿hasta llegar a qué, a qué situación? Pues hasta llegar a una situación completamente insostenible. O sea, este gobierno empezó su primero o su segundo día de gobierno de mandar un barco a buscar a unos inmigrantes en mitad del Mediterráneo y los trajo a Valencia, a hacer un ejercicio completamente contradictorio, titubeante, contradictorio de todo punto en relación a la política de inmigración. Este gobierno no tiene una política de inmigración clara, no sabe qué hacer con la inmigración. Lo único que le interesa es sobrevivir, como sea, e incluso a costa de la inmigración. Se está incrementando, José María Ruiz, las cifras de inmigración irregular. Dentro del debate político hay posturas entre quienes defienden políticas más restrictivas y quienes abogan por una gestión inclusiva y solidaria. ¿Es la inmigración un motor económico o una carga para el Estado? Bueno, indudablemente es una carga para el Estado. Yo sé que me lo van a discutir, ya veo a Antonio que está haciendo así. Inmigración irregular, es una carga para el Estado. Mira, yo me acuerdo, quiero recordar que en un debate anterior con el propio Antonio Illán, me acuerdo que me fui a ver las cifras de inmigración marroquí, a ver cuántos marroquíes trabajaban en España y cuántos marroquíes residían en España. Quiero recordar que las cifras eran aproximadamente de 900.000 marroquíes en España, de los cuales 100.000 trabajaban. Esos 100.000 no son capaces ni de sostener a sus 800.000 compatriotas que viven en España como para sostener los salarios de los españoles. O sea, la inmigración, teniendo en cuenta que la inmigración es una inmigración de gente que tiene poca cualificación, el valor añadido que vienen a traer a un país es más que dudoso. Pero es que además, teniendo en cuenta que la inmigración es fundamentalmente irregular, esa inmigración irregular tiene unas posibilidades de acceso al mercado de trabajo más limitadas y se generan situaciones de inseguridad. No solamente inseguridad, sino fundamentalmente para el propio inmigrante. Sí. Para el propio inmigrante. Es que está sometido a condiciones de trabajo que no son aceptables. Es decir, el desafío de la inmigración actual, desde luego, no está siendo abordado por ningún país europeo con un poco de racionalidad. Particularmente en España. La primera regularización masiva de inmigrantes irregulares ocurrió con el gobierno de Aznar, no ocurrió con los gobiernos socialistas, no es un asunto que sea moderno, es el fenómeno de la inmigración irregular se ha ido permitiendo, permeabilizando las fronteras europeas desde hace ya muchísimo tiempo en Europa entera, porque a alguien se le ha metido en la cabeza que como en Europa la familia ha sido erosionada, la gente no tiene hijos, la gente no se casa, no tiene hijos, tiene un montón de perros pero no tiene hijos, ¿cómo puede sustituir a esa población que falta? Pues a base de inmigración africana o de otros países. Y eso es un error, en primer lugar, porque va a destruir culturalmente Europa occidental y en segundo lugar porque ese valor añadido que se dice que traen estos señores no creo que se pueda materializar, al menos en un espacio corto de tiempo. Y cuando nos queramos dar cuenta, esto dejará de ser Europa occidental o Europa para convertirse en Norte de África. Solo con brevedad. O sea que la inmigración en general es beneficiosa para el sistema español, es evidente, ¿no? Es decir, España vive de los servicios y esencialmente del turismo como capital esencial. Hay sectores, Antonio, clave como la agricultura, la construcción también, y los servicios en este país que están ocupados por la inmigración legal. El impacto directo en sectores como el turismo y la hostelería serían insostenibles en este momento en España si no existiera inmigración. Lo he dicho, otro aspecto sectores, lo he dicho, agricultura, construcción. Y la agricultura también, sí, lo he dicho, la inmigración. Sí. Otros aspectos importantes, la sostenibilidad del sistema de pensiones. O sea, no dejemos eso al lado. Con una población envejecida, la llegada de inmigrantes en edad laboral están contribuyendo. Si trabajan mucho menos que los que vienen a España, no es así. Eso no es así. Vale. Bien es cierto que hay una percepción ciudadana que plantea, el CIS lo dice, la inmigración como un problema del país, pero no obstante hay estudios como los de la Fundación ISEAC que señalan que esta percepción puede estar influenciada
pues por prejuicios y sobre todo por desinformación, ya que los datos oficiales muestran que la mayoría de los inmigrantes en España tienen empleo, la mayoría tienen empleo y la mayoría tienen educación secundaria o más. Es que no es cierto, Antonio, si es una cuestión de puro sentido común. Eso lo dicen los datos. Te viene una familia senegalesa de un hombre, de una mujer y poner 7 hijos y vas a decir que la mayoría está trabajando. Eso dicen los datos documentados por una fundación importante que no como está ISEAC. Hay mucha gente, pero habrá gente que no está ocupada. ¿Cuántas personas pero extranjeras la mayoría, viven en España? Yo no tengo... Pues te lo voy a decir yo no voy contándolo. Casi 7 millones de personas. Me fío de los datos. Casi 7 millones de personas extranjeras residen. Y todos trabajan, están comiendo la sopa boba. y muchos no trabajan señor, tampoco. La mayoría dicen los datos que trabajan. Vamos a dejar hablar, que tiene que hablar José María. Y una segunda cuestión más a propósito. Antonio, por favor, tiene que hablar más gente. Solo un dato y nada más. Es cómo no se controla. Aquí sí que podríamos hablar de inmigración de ricos y pobres, ¿no? Por ejemplo, la inmigración grande de ricos en ciudades como la tuya en Madrid, cómo están alterando el sentido de una ciudad cuando están comprando manzanas enteras los ricos de Venezuela y de México, toda esa gran inmigración con posibles a la que no le ponemos ningún pero. Pero entonces, a la que no le ponemos, pero están mandando los centros de las ciudades José María, al extrarradio. José María Gómez, ¿qué piensas? Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es tu opinión? Aquí puede ser beneficiosa la inmigración, claro. Yo soy hijo de inmigrante. Yo en mi adolescencia, en mi juventud, en mis estudios de bachillerato, de mis estudios en el seminario, mi padre emigró a Alemania. No podía salir ni un solo español, mejor dicho, no podía entrar ni un inmigrante en Alemania que no tuviese ya su contrato y sus papeles. ¿Por qué no se organiza así aquí la inmigración? ¿Por qué no se establecen convenios con naciones hispanoamericanas? ¿Por qué no se establecen convenios con Marruecos? Sino que aquí viene todo bicho viviente de la manera como vienen. No, eso es así fundamentalmente. La inmigración ilegal. Vienen ya con contrato a la fresa. ¿Dónde? Y vienen, esos son los de la fresa. Y vienen con contrato a la fresa, lo conozco muy bien. Vienen con contrato, la mayoría. Bueno, estamos hablando de la inmigración ilegal. Claro, hablamos de los de las pateras, pues vale, pero hablando de la esa no es la gran irregular. masa inmigratoria. Bueno. Está hablando, José María, tú dices que se haga una gestión. Claro, que se haga una buena gestión. Que se haga una buena gestión de manera que puedan venir con sus papeles ya, con sus contratos, como los alemanes exigían al que iba por allí, que se metía gente sin contratos, de mi pueblo, de los que fueran, y esos les jopeaban inmediatamente de Alemania, tenían que salir con el rabo entre piernas. En Suiza, si no tenías un papel, te van. En Estados Unidos creo que tampoco te dejan mucho, si no tienes un permiso de trabajo. Ni en Emiratos Árabes Unidos. Pues entonces, y aquí en España... Con los menores, 30.000 están aguardando en Marruecos, y estos datos los saco del país, 30.000 que están malviviendo, discriminados, han sido expulsados por sus familias, viven en la prostitución, prostituidos, adolescentes, muchachos, viven de la droga, a base de pegamento, de botellas de pegamento, creo que se forman ellos sus drogas y sus apaños, ¿no? ¿Qué hace Marruecos para evitar todo esto y evitar que salgan en masa los niños, los muchachos en pateras y que se jueguen la vida para llegar a España? Un minuto, Quijorna, y vamos a publicidad y luego lo retomamos. De acuerdo, pero tú querías... No, yo quería plantear una cuestión de la que parece que yo creo que no nos hemos enterado. No nos hemos enterado... Yo he hablado de inmigración irregular. No nos hemos enterado de que Europa, la idea de Europa, ha muerto, ha fracasado completamente. Esto es un problema europeo, esto es un problema en donde geoestratégicamente todo ha cambiado y en donde Marruecos, África y muchísimos países de África están utilizando a la inmigración ilegal como un arma política. Se ha apuntado Marruecos, se ha apuntado los otros países del centro de África y Europa, que es quien tiene que liderar
la cuestión de la inmigración, por supuesto, regular, pues está fallando. Si a eso le añadimos el absoluto descontrol y la falta de política seria y eficaz de este gobierno, pues, ¿qué puede fallar? Pues se lo voy a preguntar luego, enseguida, a los cuatro. ¿Existe una relación directa entre inmigración y aumento de la inseguridad en las calles? ¿Cómo se puede fomentar la integración y la convivencia, lo que decía José María Gómez, en comunidades con alta diversidad cultural? ¿Qué medidas deberían implementarse para garantizar una inmigración ordenada y segura? Hombre, no, estoy diciendo cosas absolutamente normales que pedimos los ciudadanos, que venga todo el mundo, pero para convivir en libertad y cómodamente. Enseguida aquí, en el Braserillo, no se vayan. Inmigración en España, inmigración ilegal, nos hemos parado ahí, una inmigración necesaria en nuestro país. Estamos escuchando las reflexiones de nuestros cuatro tertulianos. España, se ha escuchado aquí, debe encontrar ya un equilibrio entre la seguridad y la economía y los derechos humanos. Y hoy, ahora mismo, pues existen luces y sombras al respecto de la inmigración. En España hay casi 7 millones de personas con nacionalidad extranjera viviendo, trabajando, residiendo. Algunos no trabajan en este país y habrá en los próximos años más personas. Pero hay una parte que llega ilegalmente y que hay que gestionar para una normal convivencia y bueno, y eso es lo que estamos hablando. José María, querías apuntar algo más, ¿no? Hombre, desde el punto de vista religioso, la Iglesia, los obispos, urgen al PSOE y al PP a regularizar a 500 000 de migrantes. En la noticia la he leído en El País, ¿no? La Conferencia Episcopal pide impulsar una iniciativa legislativa popular que favorezca a las personas excluidas. Todo ello a través de la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular. Y el efecto llamada que esto podía causar. Llegamos a España y allí nos dan papeles. Pero por otra parte, la Iglesia, ¿qué puede hacer? Si su esencia es el amor y es la caridad, sí. No sería Iglesia ni serían obispos si no propusieran que se regularice a estos que ya están aquí. Ya. Que se dedican al púlpito y Ruiz, ¿por qué? De acuerdo. Claro, es que la Iglesia está haciendo política. Yo soy católico y estoy en contra de las políticas migratorias que existen ahora mismo en España. Estoy totalmente en contra. ¿Por qué mi obispo tiene que estar pronunciándose políticamente? Una cosa es la caridad, una cosa es atender a una persona que está necesitada y otra cosa muy distinta es estar haciendo política. Y lo que está haciendo la Iglesia Católica, que por cierto es incapaz de proteger el Valle de los Caídos, que eso... dice, no, es que esto es un asunto mundano. Esto, mientras que la basílica se respete y mientras que los oficios religiosos, lo que vayan a hacer con el Valle de los Caídos les da igual. Sin embargo, con la inmigración, sí, ahí sí que se meten y se mojan bien mojados. Y eso es una opción política que no tiene por qué ellos estar abrazando, ni muchísimo menos. La inmigración necesita una gestión, ¿no, José María? No, la inmigración lo que necesita es una política migratoria. Si es que vamos a ver, lo que antes decíais, necesitaba la Philips 600 trabajadores españoles. El gobierno español, a través de las universidades laborales, formaban 600 trabajadores que se iban a Holanda a trabajar en la Philips, terminaban su contrato de trabajo y volvían para España. Si es que eso es lo razonable. Claro, eso lo hemos dicho. Pero el problema para mí... Pero te van a llamar fascista o algo de eso. Me da igual lo que me llamen. Te van a llamar de todo por decir eso. A estas alturas de la vida... Que hay que tener libertad para moverse por Europa y hay que ir por los países y entrar y estar sin papeles y todas esas cosas. Para mí lo más importante es poder ir solamente es una pequeña reflexión. Tienes que ir desde la mayor para poder ver el panorama actual. La mayor, ¿cuál es? Que desde hace 40 años o más, desde que comenzaron las políticas de planificación familiar impulsadas por los gobiernos republicanos norteamericanos, desde entonces se han cargado en Europa Occidental a la familia. Y la gente no hace hijos, no hay hijos, hay perros en los parques, en las playas. El otro día me fui a una playa en Cantabria, una playa gigantesca, llena de perros, no había ni un solo niño, ni uno solo, y un montón de adultos relativamente jóvenes, ni un solo niño había en aquella playa. Y eliminar el Día del Padre, como ha dicho Carlota Corredera, en una tertulia de televisión española, eliminar el Día del Padre porque hay niños que no tienen padre. Claro. Bueno, yo por ejemplo no he tenido padre, he sido huérfano de padre desgraciadamente desde chico, desde los 2 años y no lo celebraba en mi casa, pero no estoy Entonces, totalmente desquiciado, vamos, porque Jesús, no sé. Pues el mismo sistema
que ha conseguido despoblar, envejecer la población en Europa Occidental, es el que dice, no, ahora que venga inmigración para sustituirlos. Si son ellos los que han originado el problema, ¿cómo se soluciona eso? Uno, aquí en España, dos cosas muy sencillas. Uno, vuelve otra vez a fomentar la familia, como ocurre en Hungría, como ocurre en Polonia, que está subiendo otra vez el nivel de la edad media en el país, en primer lugar, y en segundo lugar, tecnología. Si tú en una empresa de 100 trabajadores pones la tecnología adecuada, con 50 trabajadores produces el doble. Lo que pasa aquí es más fácil coger a un inmigrante ecuatoriano o a un inmigrante argelino antes de invertir en tecnología. Y eso es invertir en pobreza, eso es invertir en un país que va hacia atrás, por mucho que se trate de dibujar que este país va bien. No quiero interrumpir, pero es que de verdad que tengo tantas cosas, hay que sacar dos temas muy interesantes. Un titular, los cuatro, ¿vale? Sobre el tema que hemos tratado, de esta gestión que debe tener el gobierno, sobre la inmigración. Quijorna dice que en Europa se nos ha ido de las manos. Totalmente. Europa, lo primero, como idea, y el tema de la inmigración ha fracasado, Bélgica. Y como ha fracasado Europa como idea, pues Europa ni los estados que la componen tienen una política de migración clara, concisa, responsable y cuidadosa. Pero Bélgica, que tú has estado hace poco, Bruselas tiene un problema con los guetos. París no se puede ir a ningún taxi te lleva a Saint-Denis. Alemania está expulsando, pero Meloni, en Italia, que era la más fascista de todas, la más nazi y demás, ahora mismo es la Virgen María. Vamos, la política migratoria de no dejar pasar y de controlar esa inmigración en Italia a través de los puertos es un ejemplo en Europa. Ahora va todo el mundo detrás de ella, ¿no? Porque cuando te afecta a ti, claro. Todo esto son fases que forman parte de un patrón muy claro. Cuando no se tiene una política migratoria clara, pues pasas de la idea inicial de negación, es decir, esto no es un problema, esto nos ayuda a sobrevivir como continente y ayuda a mantener las economías sofisticadas del viejo continente, y de repente te encuentras guetos en París, guetos en Bruselas, te das cuenta que es un problema de orden público, te das cuenta que es un problema de seguridad y dices, donde antes he criticado que se cojan a los inmigrantes ilegales y se les lleve a un determinado lugar porque es una cosa aberrante, esto pasó hace bien poco con Meloni, hace menos de 2 años, ahora Europa termina dándose cuenta de que hay un problema estructural y dicen, bueno, pues a lo mejor no está tan mal coger a los inmigrantes irregulares y colocarlos en un sitio para tenerlos controlados. Antonio, una reflexión tuya, por favor, muy breve. Pues yo creo que la inmigración es necesaria y es necesario regularla, simple y sencillo. ¿Y la irregular? Es que la irregular es Atajarla. imposible, porque es imposible pararla del todo, porque depende de las oleadas sociales que se producen pues en Centroáfrica, por poner un ejemplo. Pues donde haya guerras, de allí huyen, donde haya hambre, de allí huyen. Uno como persona trata de buscar la salida, sea por mar, por aire o por donde sea. ¿Y por qué ahora no? mismo, por ejemplo, estos días de atrás, un equipo venezolano quería quedarse en España. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los metemos en un gueto tal? Y Trump, Porque la política de Trump... los cubanos que nos dan... Pero está mal la política... Los cubanos que nos están dando medallas en los campeonatos internacionales de atletismo. El equipo francés, vemos... Pero Antonio, te pregunto, ¿la política que está haciendo Trump de eliminar a la inmigración ilegal de su país? Yo es que no conozco bien exactamente la política que está haciendo Trump y acabo hasta de dónde está resumir llegando. en la pregunta. Pero estoy seguro que los Estados Unidos, digamos, profundos, se empezarán a echar manos a la cabeza cuando todos esos campos de cereal o de soja o de lo que sea, se acordará, vayan a tener que ir a buscar a alguien a que los haga, ¿no? Pero tampoco expulsa a tantos. Es una cosa, Trump, que parece que todo es un globo sonda, que no es tanto como lo que aparenta, sí, ¿no? Nos mandan fotografías que los meten en las cárceles del Salvador. A 300, claro, pero eso nos parece ya que es el diluvio universal. Ya lo sé. Ahora bien, aquí no hay una solución razonable. Meterlos en una reserva, como a los apaches,
Eso es lo que hace Meloni, no sé si es eso exactamente bueno, Meloni lo que hace. O se los lleva a otro sitio. En una reserva, especie de reserva. Como, ahora bien, regularizarlos a todos como propone la Iglesia y el efecto llamada es muy complicado y ahí está el acierto de los políticos para dar con la tecla de lo que hay que hacer con los inmigrantes. A ver, el gobierno, vamos a un tema, un profesor aquí, José María Gómez, tú también has dado clase, Quijorna también ha impartido clases, alguna charla has dado. Alguna charla. Y alguna clase en la universidad he dado, pero vamos. El gobierno ya tiene en manos una ley y se ha puesto manos a la obra para regularizar o imponer el control parental de los teléfonos móviles, de los padres o tutores, mejor dicho, en los dispositivos móviles de sus hijos, de los menores, para que no puedan acceder a esos contenidos tan duros, tan inapropiados, apelando también a la responsabilidad de los padres. ¿Creéis que va a ser una herramienta el control parental efectiva para proteger, o como también se está incluso planteando José María Ruiz, una invasión a la privacidad? Es lo que dicen algunos sectores también, ¿no? La consideran también una invasión de la privacidad de los propios menores. Control parental para no entrar en páginas pornográficas, en todo lo duro, bueno, toda esa jungla que es Internet, que es realmente... Y violentas. Muy violentas, sí, señor. Sí, ¿Qué te parece? Y la violencia, creo que hay una crisis enorme en la educación, no solamente ya en cuanto a los contenidos, sino también en cuanto al comportamiento que tienen que tener las personas. Y cuando un chaval de 10 años tiene capacidad de poder acceder a páginas pornográficas que pondrían los pelos de punta a cualquiera, o a páginas que vienen a hacer un llamamiento a la violencia, de tal manera que el chaval se está educando, se está formando como si fuese algo normal, lo que tendría que ver con horror, pues es evidente que va a la sociedad muy mal. Y cualquier cosa que se venga a realizar para poder evitarlo, está bien pensada. La cuestión de que el control parental esto lo va a solucionar todo, pues probablemente tampoco sea así, porque los primeros que pasan de todo son los propios padres. Un padre que está pendiente de su hijo, está pendiente del teléfono de su hijo, está pendiente de las amistades de su hijo, está pendiente de los lugares que acude su hijo. Ese hijo normalmente puede ser encauzado de una forma, digamos, razonable, pero es que la cantidad de gente que a los hijos les da el teléfono ya con 5 años para que estén trasteando con él, con la finalidad de quitárselo de encima, eso suele ser habitual. Por lo tanto, no creo yo que esto, por el simple hecho de decir, no, esto que los padres que controlen más los teléfonos, no, lo que tiene que ser es el Estado. El Estado es el que tiene que intervenir, y si resulta que dice, no, es que atenta contra la privacidad, pues lo que se va a tratar de limitar es el acceso a determinados contenidos, y además se tiene que hacer de tal manera que todo lo demás quede respetado. A mí lo que me hace mucha gracia es que en este sistema que vivimos actualmente, donde se nos quiere imponer un wallet, una billetera digital para que nos tengan controlado hasta el último céntimo, y sin embargo pongan el grito en el cielo sobre si alguien puede o no meterse a ver pornografía con 17 años, a mí esas dicotomías, esas diatribas me parecen absolutamente, inaceptables. Ahí está el debate, ¿no? Ahí está el debate. Esto, de todas formas, es mítico. Es decir, yéndome como José María a las historias mitológicas, Dédalo ya le daba consejos a su hijo y le decía lo que no tenía que hacer: no te subas muy alto porque se te derriten. Y Ícaro, ¿qué hizo? Rebelarse contra los consejos del padre y elevarse, y se cayó, ¿no? Bueno, pues eso va a ocurrir siempre. Es decir, cuantas más trabas le ponga un padre a un hijo, ¿y te crees que el hijo va a estar ahí? Además, como la tecnología está avanzando con la inteligencia artificial, yo creo que van a encontrar puentes para ver lo que quieran, como quieran, donde quieran y como sea. Y estoy de acuerdo contigo en que el Estado con esta ley debe poner trabas, pues el control parental, que ya venga, digamos, en las máquinas, ¿no? Que ya venga de fábrica una serie de cosas que no se puedan. Pero hay una intromisión, la edad mínima. Hay una intromisión en la vida Pues familiar. todo es relativo, quiero decir, claro, intromisión siempre hay. Siempre alguien te va a decir que hay una intromisión, ¿no? Porque si el niño llora y tú le pones el chupete, seguro que hay por ahí algún iluminado que te dice que te estás entrometiendo en la vida del bebé por ponerle un chupete cuando estaba presentando una emoción, ¿no? Es decir, que aquí esto lo va a criticar todo el mundo, ¿no? La edad mínima para acceder a las redes, 14, 16 años, pues a mí me parece correcto. Mi nieto cumplió 13 años y no tiene móvil. Es decir, yo no sé, habrá otros que se lo den a los 5, pero
ni tiene móvil ni tiene televisión, y la tablet la ve poco tiempo. Venga. Las órdenes de alejamiento virtual, que también está dentro de esa ley, pues sí, el etiquetado de contenidos, que me parece muy importante para que la gente sepa lo que están viendo, pero es que los niños son bastante más avanzados que la inmensa mayoría de los padres respecto a este tipo de las cuestiones. películas que ponen en televisión, y a propósito de películas, a las 3 de la tarde las ve todo el mundo y hay mucha violencia y mucha muerte. Acuérdate que más violencia y muerte que hemos visto nosotros viendo cine de chicos, de películas de americanos y de películas de romanos, no lo ha visto nadie. Claro. Y no vamos por ahí por la calle con la espada machacándonos. El gobierno aprueba esta ley, voy a dar algún dato más, ya lo estaba apuntando aquí Antonio Illán, bueno, pues sobre todo va en esta nueva ley que va a aprobar los móviles, las tabletas, los ordenadores, pide que vengan de fábrica, José Manuel, con ese control parental ya instalado en los dispositivos móviles de nuestros menores. Y ahí está ese intenso debate sobre la privacidad, la educación, que es lo que ha dicho José María, sí, que todo parte por la educación. Yo creo que parte de la educación y la responsabilidad de los padres. La medida busca proteger a los menores de contenidos inapropiados. Entonces, ahí están los padres que tienen que tener la última palabra sobre ese control parental en los dispositivos de sus hijos. Voy a escuchar aquí Jorna, perdón. A mí lo que me preocupa realmente es la deriva absolutamente autocrática, y lo vuelvo a repetir, que está teniendo este gobierno. Este gobierno lo único que pretende, general, perdóname, que esto no es de perdóname porque yo te he respetado en el uso de tu palabra y por supuesto, tu opinión también. Tu opinión también, aunque no esté de acuerdo. Y vuelvo a repetir, esto es una deriva autocrática irrefrenable, desde que han empezado hasta que concluyan. O sea, el tema del control parental, ¿queréis coger el móvil? ¿Queréis coger el móvil? Sí, claro. Puedes poner un control, yo tengo 4 hijos, puedes poner el control parental en los móviles de cada uno de los niños. ¿Y cómo lo haces en tu casa? Cuando te da la gana, pues coges el móvil de tu hijo y tiene una aplicación y le metes los controles que tú quieres y ya está. Ya está. Punto. ¿Y tus hijos cómo en el móvil, ¿cómo lo en la reciben tablet, eso? ¿Cómo lo reciben eso? Yo creo que el problema que subyace a todo esto realmente, digo lo deriva autocrática, digo lo del tema del control parental, como digo el exacerbado control de la gente que va a los hoteles. No sé si recordáis que tenía que dar y ha tenido que dar hasta 50 o 60 criterios. Digo como el control que tiene Hacienda de todos nosotros. Decir con quién vas a un hotel. El control del Bizum, el control de la tarjeta de crédito, el control del dinero que metes en la cuenta, cuándo puedes pagar en efectivo y cuándo no, qué puedes pensar y qué no. La televisión española, esto nos conduce a un sistema la televisión pública. La televisión pública, el control de los poderes del Estado, controlada la colonización de las instituciones. ¿Cuántos tertulianos van de...? El convertir el Tribunal Constitucional en una tercera instancia judicial. Todo este tipo obedece a un plan de acoso y derribo a nuestro sistema. Voy a decir una cosa más y estoy de acuerdo con él. Creo que el problema del control parental subyace en un problema elemental, que es que se ha conseguido, este Estado ha conseguido que entreguemos nuestros niños para que los eduque el Estado. Y los padres muchas veces hemos renunciado a una cosa que debería ser irrenunciable, la educación en la familia, educar a nuestros hijos. En la familia, sí señor. A ver, la presidenta de la Comunidad de Madrid, bueno, por cierto, sobre lo de Televisión Española, sobre la televisión pública, aquí hay tertulianos de este debate, del braserillo, como ven, que aquí hay gente que opina en todos los programas de manera totalmente distinta. Para nosotros es la grandeza de la libertad que tiene este programa, escuchar a todas las sensibilidades que iban a Televisión Española y ahora ya no se les invita, porque piensan de una manera más derechona, podemos decir, ¿no? Es así, Antonio, y tenemos todas las televisiones públicas. Voy a hablar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ya ha prohibido en las escuelas, aquí hay profesores dependientes de su región, los móviles en las aulas. Prohíbe el uso individual de estos dispositivos en los colegios públicos y concertados de infantil de 0 a 6 años y de primaria de 6 a 12 años. Ya son 9, ojo, comunidades autónomas en España las que prohíben el uso de móviles en las aulas y la mayoría limita el uso de todo tipo de pantallas a una regulación del uso de estos dispositivos que ha creado alianzas que parecían imposibles, ¿no? Como que el Gobierno de España y Ayuso estén, señor José María Gómez, de acuerdo, se han puesto de acuerdo, sí. Tú has sido profesor. Yo también estoy de acuerdo con que los móviles fuera de las aulas, que universalmente se consideran dañinas, como cuando fumábamos
porque yo me acuerdo que los primeros años en el instituto, pues fumábamos y fumábamos los alumnos. Hospitales también. Y no digamos en los aviones, en los hospitales. En el claustro de profesores, que había que abrir las ventanas y la gente llamaba, ¿pero qué pasa? Se está quemando el instituto. ¿Y ahora con los móviles qué pasa? ¿Lo ves bien? Que se controle. Pues como también, ¿cómo hay que controlarlo? Como también está concebido, que son incluso fisiológicamente son dañinos, el exceso de utilización para la vista, para la mente, bueno, pues yo creo que sí que hay que regular en la infancia y en la adolescencia el uso de los móviles. ¿Y cómo tú, creo que sí. cómo hay que proteger a los menores ante todo esto? Tú que eres educador, a ver. Bueno, pues sí, eso. ¿Y cómo pueden desarrollar su autonomía incluso? Su autonomía, pues como se ha desarrollado siempre, claro, utilizando otro tipo de juegos y de diversión, al aire libre. Pero es que están miles de horas. Claro, en las ciudades eso es muy complejo. Sabes que hay muchas enfermedades, sabes que hay muchos problemas psicológicos, que está habiendo de todo. Que los chavales no saben diferenciar entre lo que Instagram está bien y está mal. Enseña una vida paralela. Porque la gente no sabe diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Y tú puedes educar bien a tu hijo si resulta que tu hijo se va a casa de su amigote y ahí ve justamente lo contrario, y luego se va al colegio, ve otra cosa completamente distinta, y luego se va a la calle y el policía no es... Claro, cuando yo era joven, tú te ibas a la casa de tu amigo, tú te ibas a hablar con un policía, tú te encontrabas con un bombero, tú te encontrabas con tu padre, y todos tenían una forma de actuar a los ojos de un niño, pues de una forma, digamos, lineal, una disciplina. Ahora mismo, estás hablando de disciplina. De disciplina, de ejemplo, porque eso es muy importante. Estamos hablando de educación, y la educación es un compromiso. No es cómo proteges al niño, sino cómo educas al niño. Es una actividad, no es algo pasivo. Al niño no hay que protegerlo, al niño lo que hay que decirle, darle las herramientas para que sepa él ver lo que está bien y está mal. Porque cuando al final el violador será una persona adulta. Si tú no has sabido educar a ese chaval en condiciones en su momento, por mucho que le hayas intentado proteger porque le has quitado un móvil, si él no sabe diferenciar entre el bien y el mal, cuando sea adulto decidirá cualquier barbaridad. Para mí lo más importante de todo es la educación, y eso no es una cuestión de control parental, es una cuestión proactiva del Estado y de los padres. Señores, que nos vamos. Es que tengo 4 minutos y quiero hablar de las gallinas. Dirán, las gallinas que entran por las que salen. A ver, se ha conocido que es obligatorio en nuestro país las gallinas de Éfeso, registrar las gallinas destinadas al autoconsumo en el Registro General de Explotaciones Ganaderas, el conocido como REGA. Las multas por incumplimiento pueden alcanzar los 3.000 euros, lo que ha generado también otro intenso debate entre defensores de la normativa y quienes la consideran una desproporcionada ley, ¿no? ¿Es necesario registrar gallinas para garantizar la seguridad sanitaria, o creéis, Quijorna, que es una medida burocrática desproporcionada? A ver. De control. ¿Tú que vives en un pueblo? De control. Yo vivo en un pueblo, ¿sí? Soy familia de agricultores y ganaderos. En casa de mis abuelos siempre ha habido unos cerdos y unas gallinas para el autoconsumo. ¿Y los huevos? Nadie se ha contagiado de nada, no ha pasado absolutamente nada. Pero bueno, de repente parece ser que el mundo animal está por delante del mundo humano. Tenemos que legislar acerca de los gatos, tenemos que legislar acerca de los perros, la ley de bienestar animal. Hay gente que ocupa, pero a eso no se les controla. Perdona, hay cosas estrambóticas. A los cerdos en las granjas hay que echarles unos juguetes para que no se aburran. Sí, las gallinas ahora nos obligan a poner unas luces, una tonalidad de luz en función del día y la hora. ¿Y los cuartos de baño en el olivar? Cuando también, la gallina tiene que poner huevos en las granjas, ponen una luz roja. Cuando las gallinas tienen que despertar, una luz blanca. Por la tarde una luz amarilla. Todo esto no es una broma, todo esto es verdad. Todo esto una es discoteca. Verdad. Un familiar mío tiene una... Esto no es pregunta. Déjame que pregunte. Pero es que es justo imponer sanciones de hasta 3.000 euros a familias normales, humildes, pequeñas, familias normales, vamos, que crían para su propio autoconsumo, para los huevos, cuando compramos que hay personas ilegales en este país delinquiendo. No es que sea una aberración, eso es una tontería. Directamente tontería. Un ejercicio de control, un ejercicio de autocracia, como todo lo que hacen. Lo que está claro que tanto de hablar de despoblación del desierto en nuestros pueblos. Pero si no tiene mayor dificultad. Esta norma puede desconectar la realidad de las zonas rurales, Antonio. Y tengo un minuto. No desconecta nada. Si es una cuestión simple y sencilla para
tener la tranquilidad social de la trazabilidad de las enfermedades. Pero si los huevos son el control de la gripe aviar, que todo, no tiene nada. ¿Tú crees que es una cuestión sanitaria? En los ayuntamientos tienen un cuestionario que yo lo he visto porque el alcalde de mi pueblo lo publicó en Facebook, donde quitaba a la población, quitaba miedo de que no se asustaran por eso, bueno, que era una cosa muy fácil de hacer y que Antonio, no iba más allá. Que tengo que terminar. Lo próximo pregunto, José María Gómez, tú que también eres de pueblo, con letras mayúsculas, porque yo también lo soy y además a mucha honra, ¿será controlar nuestra tradición de siglos de huertos tradicionales para el autoconsumo? Es decir, registrar los tomates que saques de la mata, las lechugas y hasta los malacatones. Sí, bueno, pregunto. En este afán de control, ya lo decía Unamuno. ¿Qué opinas tú de lo de las gallinas? Venga, lo que decía Unamuno, que nos vamos. Lo que menos me gusta del socialismo es su afán de controlarlo todo y cómo luego después la responsabilidad se diluye. No, nadie es responsable de nada, se diluye la responsabilidad. Eso le hacía mucha gracia a Unamuno, que por otra parte perteneció, incluso fue diputado con el Partido Socialista y luego... Hablaremos de Unamuno, pero resuélveme, para terminar, ¿qué piensas de que te pongan una multa si tú no registras a tus gallinas? Pobrecito el campo, eso es una barbaridad, depende del número, si tienes 100 gallinas o 200 gallinas, bueno, pues a lo mejor, pero si tienes 10 o 15 que tiene la mayoría de la gente... 100 gallinas no es para autoconsumo. Bueno, señores, nos tenemos que ir. Desgraciadamente, además, el debate, el gallinero, el braserillo, el gallinero ha estado ambientado, ha estado bastante completito y sobre todo ha habido mucha opinión. Hay mucha gente, muchos ciudadanos, bueno, más que ciudadanos, la maravillosa gente que vive en nuestros pueblos, perciben como un ataque a las tradiciones rurales y al autoconsumo familiar, como es la cría de gallinas para un manjar como los huevos. Pero ya saben, muchos piensan que se los están tocando. Y por cierto, están a precio de oro en Estados Unidos. Aprendamos, ¿verdad, señor Quijorna? Para exportar los huevos y poner aranceles a los huevos, porque donde no esté un huevo no hay comida, no hay gastronomía. Señor Ruiz, ha sido un placer muy grande. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Le invito otra vez, señor Quijorna. Muchas gracias. Señor Antonilla. Yo 2 huevos diarios y por lo menos 7 semanales. Y don José María, muchas gracias. Una semana más hemos reflexionado sobre las cuestiones que nos interesan como ciudadanos y como han visto también como gente que somos de nuestros pueblos. Todo lo que es noticia lo volveremos a debatir y encender la próxima semana aquí en El Braserillo. Hasta entonces, cuídense mucho e intenten ser felices. Y coman huevos.